creo que no lo he visto antes porque como no hay referentes mujeres, como que ni siquiera te lo planteas, ¿no? ¿Tú te viste beneficiada por esa bajada de tiempos? Caer en una discriminación indirecta. Hay gente que ni siquiera está dispuesta a evolucionar ni a entender, o sea, no quiere entender. Luego leo comentarios, es que me parece tan alucinante, es que luego el fuego es igual para todos. No podrías tener las mismas actuaciones que tus compañeros porque tienes un baremo inferior. Lo importante para ser un buen profesional es formarte siempre y no perder nunca la ilusión en esto. ¿Y cómo te has sentido en los parques? Conozco otras compañeras que han tenido problemas en el servicio y no han estado cómodas, entonces yo me siento afortunada porque sí, cuando llevas 30 años, 40 años trabajando solo con hombres y entra una mujer, es como algo va a cambiar. Yo me acuerdo mi primera vez que me descolgué de un 25, pensé... Bienvenidos a Cuerpos de Acción. Hoy tenemos el placer de tener a una mujer bombera. Ella es Arantxa. Voy a dejar que se presente ella misma. Bueno, Arantxa, bienvenida a Cuerpos de Acción. Muchas gracias. Me llamo Arantxa, tengo 32 años y llevo 4 años trabajando como bombera. Trabajé 3 años en el Consorcio de Valencia y ahora hace un año que cogí la plaza fija en Alicante y actualmente estoy en el Parque de Benidorm. Bueno, y la primera pregunta que le suelo hacer a todo el mundo, ¿qué es lo que se te pasó por la cabeza para empezar a ser bombera? La verdad es que es como una historia muy larga. Bueno, yo empecé a opositar con 27 años, que es bastante tarde. Yo estudié periodismo, acabé la carrera, me dediqué un poquito, hice algo de periodismo digital y demás, pero bueno, no era lo que yo me había imaginado. Yo he hecho gimnasia muchos años, estuve en el equipo nacional, entonces básicamente me dedicaba a entrenar. Estudié la carrera, pero como que lo tenía un poco ahí apartado. Y a los 25 años que me dejé el deporte, pues me vi un poco ahí, mi vida un poco vacía, ¿no? Y estaba un poco perdida, no quería volver a trabajar como periodista y, bueno, empecé a trabajar de cositas y conocí a un amigo de mi hermano que era bombero y me dijo mi hermano, habla con él porque yo creo que esto te va a encantar. Que es verdad que creo que no lo he visto antes porque como no hay referentes mujeres, como que ni siquiera te lo planteas, ¿no? Y bueno, cuando me contó un poco en qué consistía el trabajo, pensé, esto me encanta, o sea, esto es para mí. Al final dicen que la vocación no parece algo que sea desde cuando eres pequeño y yo siento que tengo vocación por este trabajo y me di cuenta más tarde. Entonces a los 27 me puse a opositar. Fue como hablar con él, contarme un poco y dije, quiero esto. Al día siguiente me apunté a la academia y con todo. Curioso. Sí. ¿Y cómo empezaste? ¿En qué academia o dónde fuiste? ¿Cómo fue ese primer paso? Pues empecé en la Academia Adams. Yo, bueno, soy de Valencia, he vivido siempre allí. Y bueno, empecé a entrenar con un grupo de entrenamiento que estaba como enlazado con Adams, en la academia allí presencial, que era un día a la semana, y en el grupo de entrenamiento que habían organizado ellos. Y bueno, empezar la academia, sacarme los carnés, salió enseguida la oposición de Ayuntamiento de Valencia, que yo ni siquiera tenía los carnés, fui un poco ahí a ver cómo era la cosa y justo salió consorcio, que era cuando ya pues tenía todo listo y estaba en un buen momento. En verdad había pasado un año, pero un año a tope. ¿Y cómo fue ese momento de los carnets? Ahora que lo mencionas, porque los carnets... Ojo, ¿eh? Sí, la verdad es que al final son camión y tráiler, son 3 exámenes por cada carnet y se hace un poco bola. También al final coger fechas de examen, los de cerrado, pues se te pueden atragantar un poco. Pero bueno, al final sabes que es un trámite y que tienes que pasar sí o sí, o sea que te obligas y intentas hacerlo lo más rápido posible. ¿Y qué es lo que más te costó? Porque a mí, en mi caso particular, se me viene a la mente la L marcha atrás con el tráiler. Estaba pensando justo eso. O sea, creo que fue el cerrado de tráiler. Creo que me costó, pues a la tercera creo que lo hice. Pero también al final porque te pones súper nervioso, o sea... A ver, todos los carnets de conducir son horribles. Creo que todos nos ponemos ahí una tensión horrible. Sí. Pero ese concretamente, creo que más. Y luego el desenganche del tráiler, todo eso también... Pero bueno... Bien, no había opción. O sea por suerte aquí en Comunidad Valenciana no hay examen de conducción. Exacto. Porque hay otros sitios, bastantes, que sí que hay examen de conducción. Sí, y que ahí te pueden sacar un poco de tu... Sí, que yo me lo imagino y digo, la dificultad que tiene que tener eso, después de todo lo que te cuesta
primero sacarte los carnets por tu cuenta, luego estudiar, luego entrenar y luego encima le añades el que te tienes que estar buscando una academia, bueno, una academia en una otra escuela que tenga un camión Sí. parecido al que van a usar el día de la oposición. En fin, o Ya, sea, eso sí, se tiene que ve ser gente, un... ¿no? Que alquila camiones entre varios para darse vueltas y Sí, al final te tienes que conocer también la zona. sí, sí, sí. Bueno, y no sé, cuéntame más de tu etapa de oposición. Antes has dicho algo del equipo nacional, no sé a qué te Mm. referías exactamente. Bueno, sí, he estado en el equipo nacional de gimnasia. Yo empecé con 7 años más o menos a entrenar y mis primeras competiciones así más importantes con 16 o así. Y bueno, me lo dejé a los 25. Entonces, bueno, es verdad que el deporte me ha dado un montón de cosas para la oposición, un montón de cosas buenas que he ahorrado mucho tiempo, ¿no? Porque al final cuando empiezas a opositar es como ponerte en un mood que seguramente no te has puesto en toda tu vida, que significa dejar todo de lado y coger tu objetivo y ir a muerte por él. Y no olvidarte nunca de... Porque creo que a todos nos pasa que llega un momento que estás estudiando, estás opositando y como que te olvidas para qué. Y ahí ya es como la cabeza te va sola y es no perder el foco. Al final es una oposición de constancia, de mucho sacrificio, pero al final creo que el fin, cuando de verdad lo quieres, es tan grande que hace que no sea tan horrible, ¿no? ¿Y cómo fue ese inicio con las pruebas físicas? Pues al final bueno, siempre he estado muy en forma porque he hecho deporte toda la vida, pero debo decir que las físicas me sorprendieron porque pensaba que iban a ser más fácil, que me iban a costar menos. Pero al final tampoco había corrido mucho, no había nadado. La cuerda me costó bastante porque yo de tren inferior tengo mucha masa muscular y me costaba también. Y luego lo comparaba con cuando he estado entrenando toda mi vida y estaban ahí a la par. O sea, tuve que dar el máximo en todas. Sufrir mucho en la piscina, sufrir muchísimo corriendo y darle mucha caña a la cuerda, bajar un poco de peso. O sea, al final lo comparo con un deporte de élite que es lo que he hecho y está ahí. Y bueno, fuera de cámara estábamos comentando el tema de las físicas con las Mm. mujeres, esas diferencias de tiempos y tal. ¿Tú te viste beneficiada por esa bajada de tiempos en los tiempos de las Ujú. chicas en las oposiciones que te has presentado? A ver, beneficiada no me he visto. Me he visto en igualdad con ellos. Es verdad que, o sea, no digo al 100% que las pruebas ya estén completamente adaptadas, porque en algunas pruebas todavía hay que arreglar un poco algunos parámetros, porque no están del todo adecuadas. Pero bueno, yo personalmente creo que este baremo es necesario. Al final, para conseguir esa igualdad, y no caer en una discriminación indirecta, que sería pues que poner unas físicas, ¿no? Sería marcar un criterio que aparentemente sería neutro, poniendo en desventaja a un sexo frente al otro, a no ser que estas pruebas fueran completamente necesarias y objetivas para el trabajo, que no es el caso. Y yo siempre digo que si realmente, ¿no? Porque es muy fácil decir el argumento, ¿no? Que va mucho en contra y que escucho, pues tengo compañeros que me llevo súper bien, pero que tienen una opinión completamente contraria a la mía. Que es como mismas pruebas, mismo trabajo, mismas pruebas, mismo sueldo, mismas pruebas, ¿no? Y el argumento se queda ahí un poco plano, no va más allá, ¿no? Es como una mente cerrada, y ya como si te dieras golpes contra un muro. Y entiendo que toda esta gente piensa que las pruebas son objetivas para el trabajo y completamente necesarias. Entonces yo me pregunto, ¿no? Porque le da un millón de vueltas. Si tú las pasas cuando entras, y no te estoy hablando de 20 años después, el año siguiente ya no las pasas, ¿qué me estás diciendo? ¿No? Entonces vamos a pasarlas todos los años, a ver qué les parece a todo el mundo, porque yo creo que se va a parecer fatal, ¿no? Si son objetivas, todos los años las tenemos que pasar. Y si no son objetivas, no caigamos en una discriminación indirecta, que es tal y lo que dice la ley de igualdad, porque legalmente estamos respaldadas por eso, que al final parece que la gente no se lee la ley y lo pone claramente. Entonces, si yo acepto que tú opines esto, pero si lo opinas, tienes que opinar también que las pasemos todos los años, ¿no? Mm. Yo lo veo, y al final lo veo claro. Si opinas una cosa, tienes que respaldar esa parte, y si no, tienes que entenderlo. Al final hay gente que ni siquiera está dispuesta a evolucionar ni a entender, o sea, no quiere entender. Se queda ahí en su concepto y bueno, al final, si no quieres entender, tampoco tiene sentido explicar. Pues sí.
Yo que ya llevo unos cuantos episodios con esto y he preguntado a diferentes perfiles y tal, yo cada vez voy cambiando un poco de... Ya no, bueno, sí, de opinión también, ¿por qué no? Yo le invito a la gente Mm, que cambien de opinión vamos, sin ningún problema, que no pasa nada, que de todo se aprende. Y ahora mismo con lo que sí, me estás diciendo, también se aprende, porque yo no había visto ese punto de vista de ser objetivos cada año, te evalúo, porque eso es claro, una realidad. O sea, total. si tú crees que las pruebas son para entrar a bombero ¿Y y tú? son las que, vamos, las que te están exigiendo en la oposición, pues cada año ese bombero debería de poder Claro. pasarlas para poder ejercer su trabajo. Claro, luego leo comentarios, es que me parece tan alucinante de, es que luego el fuego es igual para todos. Y pienso, entonces el año que viene vas a tener que pasar esa prueba porque si no, no vas a poder enfrentarte a ese fuego. Entonces es como un sinsentido. Pues sí, totalmente. O sea, al final, lo que hablábamos también un poco fuera de cámara era que si hubiera pruebas que son más adecuadas al trabajo, pues Ujú, quizás puede tener sentido que tengan unos baremos similares. Es decir, si es una sí, prueba, pues eso, no sé, una subida a torre con lastre, pues quizás si es una subida a torre con lastre tal cual, pues sí, es algo que puede ser que tengáis vosotros en el trabajo claro, del día a día y se puede entender. claro, Pero te pones en una pista a hacer un 3000, si ya estás viendo las disciplinas olímpicas, cómo se separan claro, hombres y total. mujeres, son tiempos muy distintos. Y entonces te llega el típico con el argumento que Sí, acabas tú sí, vamos, de destrozar en un momento, que es el argumento de, ya, pero si es el mismo trabajo, los dos tienen que correr lo mismo en el 3000. Pues no, ya, a la vista que está no. que no, porque si no es lo que tú dices, cada año, Claro, todos los que exacto, están trabajando de bomberos, que hagan ese 3000 a ver si lo pasan. Porque es lo que determinaría si estás hecho para el puesto o no. exacto. Entonces, bueno, Podríamos pues hacer que todo el mundo que tenga este argumento firmara una hoja donde aceptara entonces pasarla todos los años. Entonces claro, a ver si seguiría defendiendo esto. sí, porque al final no hay que olvidar que es un proceso de oposición, Ujú. no son pruebas que estén relacionadas con el trabajo que tiene día a día un bombero y eso no va a determinar que seas menos profesional o mejor o peor. Sí, yo al final tampoco llevo mucho tiempo porque esto es un trabajo que aprendes cada día y llevas 20 años y sigues aprendiendo porque al final son siempre cosas nuevas, que no, nunca sabes lo que te vas a encontrar, pero en estos 4 años no me he visto nunca en la situación de no poder resolver una intervención por ser mujer. Al final hago mejor unas cosas, hago peor otras, pero igual que mis compañeros. O sea, al final es un trabajo en equipo y lo importante para ser un buen profesional es formarte siempre y no perder nunca la ilusión en esto. Creo que es lo más importante. Pues sí, porque volviendo otra vez al argumento de esa gente que desde mi punto de vista no entienden muy bien de qué estamos hablando Mm, o no lo quieren entender, que expandan un poco la mente, tú no podrías tener las mismas actuaciones que tus compañeros porque tienes un baremo inferior. exacto. Cuando a la vista está, aquí tenemos un ejemplo práctico, un ejemplo real de 4 años, has dicho que llevas Mm, ya, y en esos 4 años, como acabas de comentar, no has tenido ningún problema en ese aspecto, es decir, no te has visto inferior físicamente para ninguna labor. exacto. Al final también es un trabajo muy de acción y de tener la mente rápida, de actuar y de saber estar en el momento. Creo que esa iniciativa o lo tienes, creo que o lo tienes o no lo tienes, es más importante. ¿Y cómo te has sentido en los parques? Los diferentes parques que hayas estado, Mm, por el hecho de que imagino que habrás tenido, no sé si habrás llegado a tener compañeras, puede ser que sí. En Comunidad Valenciana sé que bueno, sí, bastantes. A ver, a lo mejor ahora hay dependiendo, 5, pero de- bueno, dependiendo con qué servicios las sí, compares, por lo menos hay, ¿no? Que hay sí. algunos que ni hay, ni siquiera. Entonces, ¿cómo has llevado tú esas etapas Mm, de los parques, de tener todo compañeros o si te has cruzado con sí. alguna compañera también? ¿Cómo ha sido? Pues yo al final en Valencia he estado en 4 parques diferentes, o sea que he podido estar con turnos y gente muy distinta y ahora he estado en Benidorm, o sea que 5 o 6 parques he tocado. Bueno, yo tengo la suerte, la verdad, tengo que decir que me he sentido súper bien en todos los turnos en los que he estado y en muchos de ellos, por no decir casi todos, no había habido ninguna mujer. Pero desde el principio me he sentido súper arropada, como una más. No he notado, no me he sentido incómoda.
Al final es hacerte un poco, ¿no? Es como habilidades sociales, pero tanto para mujeres como para hombres y saber hacerte y saber trabajar en equipo y la verdad es que no quiero generalizar porque es verdad que conozco otras compañeras que han tenido problemas en el servicio y no han estado cómodas, entonces yo me siento afortunada porque sí, pero bueno, que tampoco, ya te digo que no quiero generalizar porque bueno, esto es un proceso lento y cuando llevas 30 años, 40 años trabajando solo con hombres y entra una mujer, es como, a ver, algo va a cambiar, no queremos que cambie nada porque nos gusta mucho como estamos, entonces están ahí un poco con las uñas sacadas, pero... Al final, si sabes hacerte, al fin. Tampoco podemos llegar, yo pienso eso, ¿no? Tampoco podemos llegar y querer cambiarlo, ¿no? Al final es un poco, pues, adaptarte, pero como en la vida en general, ¿no? Adaptarte poco a poco y hacer ver cómo eres tú, cómo son ellos y encontrar un punto medio que todo el mundo esté cómodo. Pues sí, muy bien. Te quería comentar también que te veo una persona muy, muy viva, por así decirlo. O sea, porque has dicho que primero estabas en el equipo nacional de gimnasia, luego empezaste con la oposición. Ahora cualquiera que te vea en Instagram va a ver que haces también jiu-jitsu. ¿De qué te viene esa energía? O sea, ¿cómo explotas todo eso? Porque al final son muchas disciplinas, todas ligadas un poco al Sí, deporte. Y no sé, ¿de, sí. de qué te viene, por ejemplo, el tema del jiu-jitsu? ¿Cuándo empiezas y por qué decides optar por esa disciplina? Pues es verdad que cuando me dejé la gimnasia, siempre, a ver, a mí el gimnasio y demás nunca me ha gustado, o sea, me ha aburrido un montón. Yo siempre he querido deportes donde puedas mejorar y, ¿no? Y tengas retos. Y cuando me dejé la gimnasia con 25 fue como, madre mía, o sea, he hecho deporte toda mi vida y ahora no encuentro nada que me guste. Bueno, yo empecé con mi chico y él hacía jiu-jitsu y me estuvo ahí enseñando un poco y dije, ostras, esto igual me mola mucho. Así que me apunté a lo que es la academia y empecé a entrenar un poco y dije, esto me encanta. O sea que a partir de ahí dije, vale, ya no tengo que ir al gimnasio o hacer como deporte así sin más por sentirme bien, sino encontrar de nuevo un deporte que pueda hacer todos los días, que pueda marcarme objetivos. Y es que me parece un deporte también tan completo a nivel físico como mental que tiene un poco ahí todo lo que te puede enganchar. ¿Y cuándo empezaste con el jiu-jitsu? A ver, yo en verdad llevo poquito, ¿sabes? Soy cinturón blanco, pero estoy a tope, me encanta. Pues llevo, pues no llega a 2 años, pero bueno, espero que sea mi próximo deporte para los próximos años. Bueno, 2 años ya. Bueno, no Sí, llega, sí. pero bueno, ya, Claro, como es un ya es deporte algo, tan ¿no? de, ¿sabes? Poco a poco aprender mucho, de mucho respeto, de ir pasando de cinturón, ¿no? Que nunca había vivido una cosa así. Mm. Pues Y otra pregunta que te quería hacer en relación al deporte, porque has dicho que también habéis hecho periodismo primero mm, y tal. eh, ¿Te atraía también el mundo de bomberos por su relación con el deporte, o más que el deporte, por el estado de forma física? al final yo creo que más como el deporte en sí, como que era un trabajo muy activo, ¿no? De estar siempre. Y yo también soy una persona que necesito siempre como cosas nuevas. Al final es un trabajo que es cambiante. Mm. Siempre vas a encontrar cosas diferentes, siempre vas a aprender sobre más temas, puedes profundizar en lo que quieras y más. O sea, nunca te lo acabas. Y te mantiene pues muy activo. Además, tiene también la parte de que te deja un montón de tiempo para seguir haciendo todo lo que te gusta. O sea que tiene como un poco todo. Al final yo cuando estudié periodismo yo me imaginaba periodismo de investigación, periodismo de guerra, algo ahí súper tal, y luego claro me siento en una silla a hacer periodismo digital de partidos de fútbol y no sé qué, y dije, no, esto no lo veo. No lo aguanto. No. Pues sí, yo he sufrido también el estar ahí sentado en una silla horas y horas y horas, y no me refiero al estudio, sino al trabajo, y es difícil de llevar. Sí, al final si eres culo inquieto necesitas otro tipo de vida, otro tipo de dinámica. Bueno, y volviendo ahora un poco a la etapa de oposición de cuando te presentaste en Consorcio de Valencia, has dicho que fue la Sí, primera, ¿no? Igual que tu chico, entonces, sí, también sí, fue Consorcio de Valencia la primera. exacto. Eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa oposición? Si fue la primera, ¿cómo lo llevaste? Los nervios, el hecho Sí. de, no sé, de ser el primer examen. Bueno, no sé si Mm. fue el primero Claro, o... el primer teórico fue Ayuntamiento de Valencia
Vale. Pero como ya en verdad me presentaba sabiendo que no tenía ni los carnets, ¿no? Era un poco por probar, pero la Sí. primera oposición que me preparé de verdad fue Consorcio de Valencia. Mm. Y al final empecé un poco como, venga, vamos allá a ver qué pasa. Fue pasando la OPO, la verdad es que me salió bien el examen, iba súper bien. eh, no sé, al final ha sido un proceso que ahora recuerdo, o sea, hay momentos que recuerdo que decía, ostras, estoy jodida. Estoy jodida porque tengo 27, 28 años. A ver si esto no me sale bien, ¿qué hago? Porque no hay otra cosa que me guste. Tenía esos momentos, ¿no? De duda de decir, hostia, como esto no me salga bien, pero creo que al final no hay que tener un plan B, ¿no? Intentaba no pensar eso, pero evidentemente es un proceso que creo que todo opositor pasa por ese miedo de decir, ¿y si no qué? ¿No? Entonces, un poco eso, pero al final focalizar siempre en qué era lo que tenía que hacer, estudiar y entrenar, si es que no tengo que salir de ahí. Mm. Al final es verdad que el deporte a nivel de organización me ha dado un montón, porque yo tenía que sacar tiempo para entrenar, para el colegio, para estudiar y no sé qué. Entonces, creo que en esa parte sí que ha sido muy positivo para la oposición, porque he sabido un poco respetar mis tiempos, ¿no? A lo mejor estudiaba a tope toda la semana y el fin de semana, pues, he quedado con mis amigas, ¿sabes? Un poco airearme y bueno, intentar ahí combinar un poco para no volverme loca también. ¿Y qué te costó más, la parte física o la teórica? Eh, Las dos. Sí, ha sido como ahí a la par. Estudiar al final, estudiar mucho, hacía un montón de años que no estudiaba. Había acabado la carrera hacía pues 4 o 5 años, no había cogido un libro. Entonces sí que me acuerdo que, claro, al final estudiaba, era capaz de estudiar 7 horas al día. Al principio no podía estudiar más de 3 o 4. Pero bueno, fue un proceso así poco a poco y pero bien, no lo recuerdo súper horrible. Y las físicas al final, claro, yo venía de entrenar gimnasia en un sitio donde no puedes hablar con nadie, que te riñen por todo. Yo me veía ahí con mis compañeros de chacha, la cuerda, no sé qué, no sé cuántos. Esa parte también me ha ayudado un montón. Dije, guau, hombre, así mucho mejor. Se puede Claro, disfrutar. salía de un mundo súper serio y para mí esto era mucho más llevadero. A pesar Claro, de que era muy duro, pero bueno. pues sí. Y en las teóricas, ¿cuál fue tu nivel de implicación? Me refiero, de implicación quiero decir porque he visto muchos perfiles, ya no solo tu Hmm, pareja, que para el que no lo sepa, que sepan que es Gonzalo, que van a ver su episodio por aquí, no sé si antes del hmm. tuyo o después, pero van a estar ahí a la par. Eh, Él era como muy obsesivo. Sí. He entrevistado muchos perfiles que son también muy obsesivos. ¿Cuál fue tu posicionamiento en cuanto al teórico? A ver, yo también, a ver, creo que en esta posición todos somos un poco obsesivos, ¿no? Yo tenía en mi cuarto también, pues un montón de folios con los datos, en mi armario de datos, no sé qué. Sí que lo llevé todo súper organizado. Recuerdo que, pues, quedaba un mes a lo mejor, que esto es un poco locura, ¿no? Que era el supuesto práctico, mi hermano se casaba en México, digo, ¿qué hago? Digo, no me lo puedo perder, me fui allá con todos mis apuntes y me levantaba antes, estudiaba y dije, pero no me voy a perder esto. O sea que he intentado como equilibrar la balanza bastante. Ostras, pero a una semana de... No, quedaba eso, un mes y Ah, vale. poquito, pues me fui 2 semanas, me llevé todos los apuntes y dije, esto no me lo voy a perder, pero para no perdérmelo sé lo que tengo que hacer. Entonces, bueno, si tenía que sacar mis horas sin levantarme antes y demás, pues lo hacía. ¿Y cómo fue el hecho de aprobar a la primera? Porque, bueno, a Hmm, la primera, olvidando el, sí, el Ayuntamiento de Valencia, que si no tenías ni los carnés, pues ya ya, sabías a lo que ibas, a sí, coger un poco total, la experiencia de estar ahí. sí, Pero el hecho de llegar allá al Consorcio de Valencia y a la primera sí, entrar, ¿cómo sí. fue? Fue una pasada, la verdad. Bueno, yo la OPO la acabé súper bien, quedé la número 10 antes del concurso. Luego pues me fui bastante para atrás, porque al final yo no tenía el módulo, yo tenía mi carrera, tenía idiomas, porque había vivido fuera y tal. Pero bueno, no tenía obviamente puntos suficientes, habían un montón de interinos, pero bueno, contaba con ello. Y luego al final, como fue tan rápido con todo el tema del COVID que nos llamaron para ir, yo el día que recogí la ropa fue como, o sea, es que no te lo crees, no te lo crees. Yo me acuerdo que llegué a mi casa, mis padres que son mucho de cuando algo pasa bueno, hay que celebrarlo en el momento. Me acuerdo que vino mi familia, se probó mi abuela el traje, o sea, fue como un sueño que al final hasta que no empiezas no te lo crees. Al Y, final, no sé, como está guay decir, venga, voy a confiar en mí, que al final te sale bien y dices, es que hay que confiar en uno mismo. Cuando haces bien las cosas, tienes que creértelo.
Pues sí. ¿Y cómo fue en esa etapa? Porque dices que pilló el COVID justo. ¿Cómo fue el proceso de exámenes en esa época? Sí, a ver, hasta el COVID, porque creo que nos vino a todos como de golpe, ¿no? De repente cerraron todo. Solo nos quedaba la prueba de la torre. Justamente esa prueba a mí se me daba muy bien porque de pierna pues estoy fuerte. Entonces, si me llegan a cerrar con el 3000 me muero. No sé qué hubiera hecho. Pero bueno, al final quedaba la torre, entonces estaba bastante tranquila. Y durante estos 2 meses, pues entrenar lo que podía. Y cuando llegó el momento, pasar la torre y decir, a ver, ahora ya no la puedo liar. Supongo que los nervios de todo el mundo, de repente tener que afrontar ese empujón final que te puede dejar fuera. Y, y bueno, al final pasó eso y es que nada, a los 10 días, no me acuerdo, pero empezamos el curso de interinos. Entonces fue rápido. Sí, sí, súper rápido. ¿Y había más opositoras? ¿Viste más chicas en esa oposición? Sí, yo la OPO la preparé con una compañera, Iris, que entró conmigo de interina. Preparamos las físicas juntas, o sea que estuvimos de lujo, nos apoyamos un montón. Eh, Creo que la preparé con ella, que fuimos de las poquitas que entramos. Y la verdad que tener ahí como otro apoyo femenino también está guay. ¿Y qué opinión tenía tu círculo? Tu círculo, ya no tu círculo más cercano, sino, bueno, pues amigas, ya no tan, ¿sabes? No mejores amigas ni Sí. mejores amigos. ¿Qué opinión tenían acerca de que te presentaras a la oposición de bombero? ¿Cómo reaccionaron? No sé, ¿cómo fue ese paso por Ya. tu vida? Pues yo creo que se quedó todo el mundo un poco flipando, ¿no? Claro, con 27, periodista, y de repente digo que voy a ser bombera, es como, ¿qué? En mi familia fue curioso, mi padre se quedó alucinado, creo que no se lo creía hasta que me vio sentada día y noche ahí estudiando. Y como de círculo más externo te encontrabas de todo, ¿no? Gente que te decía, bueno, tú preséntate, pero al final esta oposición, o que hay enchufe, o que es muy complicado. Yo al final he intentado, obviamente, hay que escuchar a la gente y coger lo bueno y lo que crees que te puede aportar, y lo que no, pues eliminarlo, si no me iba a sumar. Pero bueno, al final, obviamente, en una oposición como esta, encontrarás un montón de gente que te diga que es imposible. Y sobre todo para una mujer, pues más. ¿Y notaste algo así, en plan de, no sé, de algún círculo ¿sabes? Que no te transmite esas vibras de decir, madre mía, ¿qué está haciendo esta chica? ¿Por qué estará haciendo eso? ¿O fue todo más pacífico, por decirlo de alguna manera? Pues no sé, yo creo que fue pacífico y si no es que me alejé muy rápido de las malas vibras. Creo que fue eso. Pues sí, bien, bien, bien. ¿Y qué mensaje le mandarías no sé, a las chicas que estén hoy en día planteándose ser bomberas o que ni siquiera se lo hayan planteado por, no sé, por H o por B? Bueno, al final, sobre todo las que tengan como la idea y estén ahí dudando, bueno, yo animo a todas las mujeres, es factible, siempre que estés dispuesta a darlo todo, a entrenar muy duro y a estudiar mucho, que no se crean que van a tener beneficios porque eso lo he escuchado por ser mujer, porque no es así, vas a tener las mismas oportunidades que tus compañeros, y que lo primero antes de ponerse es estar decidido al 100%. Porque al final una oposición que si realmente te esfuerzas a tope puede durar poco tiempo, si intentas combinarla con un millón de cosas puede no terminar nunca. Y eso es lo que al final te quema. O sea que antes de sentarte y de verdad ponerte a preparar y a estudiar, decir, o sea, tener 100% claro que lo quieres hacer y que no tienes un plan B. Pues sí. Que te quería comentar también, desde que empezaste a trabajar en el Consorcio de Valencia, me has comentado antes que la fija la pillaste hace un año Sí, aproximadamente. un año. ¿Dónde pillaste la fija? Pues en Consorcio de Alicante, y tengo mi plaza en el Parque de Benidorm, Anda. que me parece lo más. O sea, me he enamorado de Alicante y el Parque de Benidorm me parece de 10. Y bueno, explícanos un poco más del Parque de Benidorm, que Sí. me resulta curioso porque he escuchado un poco del Parque de Benidorm, que está muy Mm. bien, que he escuchado, ya no lo sé. Tú que estás allí, Mm. pues no sé, ¿cuál es tu opinión? Pues, a ver, es un parque muy grande, somos 12, 13 de guardia.
es el único parque de la zona, entonces se juntan ahí pues todos los servicios. Tiene servicios de todo tipo, porque al final estás al lado de la montaña, estás al lado del mar. En verano se multiplica la gente que reside en Benidorm. Y luego a mí es que me da tan buenas vibras Benidorm, o sea, es como una zona que está siempre de vacaciones, ¿no? Entonces la gente es súper abierta, súper... No sé, es como un cúmulo de todo. Hay muy buen rollo en los parques y además en Benidorm nunca había trabajado ninguna mujer, o sea que he entrado yo y ha sido como todo súper fácil y súper natural. Pero ya te digo, a nivel de trabajo, a nivel de equipamiento, de material, Consorcio de Alicante me parece que está muy bien y concretamente este parque tiene servicios de todo tipo. Y dentro de los parques hay algo bueno, distinto, no sé cómo decirlo. Algo, o sea, hay, por ejemplo, vestuarios unisex, Mm. hay algo preparado para bomberas o cómo está ese tema, que no tengo ni idea. Claro, cuando se vio que iban a empezar a entrar mujeres, pues en Benidorm hicieron una reforma, yo cuando he entrado ya estaba, que era un vestuario para mujeres, que tenía su ducha, su baño y tal, y habían hecho unas habitaciones aparte para mujeres. Pero vamos, que yo he estado en Consorcio de Valencia compartiendo habitación con mis compañeros y no tengo ningún problema. Es verdad que lo del baño creo que es más cómodo para todos, porque a veces si entro yo, o sea, me parece estupendo que la gente quiera ir por ahí, ¿no? Desnuda, te cambias, no sé qué, tranquilo, y yo tampoco quiero que eso cambie, ¿no? Entonces, tanto como para ellos como para mí, creo que eso es más cómodo. A nivel de las habitaciones, pues sin más. Si tengo que dormir con mis compañeros, genial, y si no, pues no. Pero vamos, que no es una cosa que me cambia. Al final, cuando suena la sirena a las 4 de la mañana, si tienes a tu compañera al lado por cualquier cosa, pues se agradece. Mm. Y bueno, aparte de Benidorm, ¿qué parques has estado? Pues yo cuando entré en Valencia estuve en Catarroja y en Torrente. Y luego he estado en donde más tiempo en Paterna, que es la verdad es que es el parque donde más he aprendido, un parque también muy completo, con gente súper profesional, y en el parque de La Liana. La Liana y Catarroja eran parques auxiliares, o sea que éramos 4 o 5 de guardia, y Torrente y Paterna eran principales y éramos unos 11. A mí me gustan más los principales. Al final tienes vehículos de todo tipo que en un auxiliar no tocas, vehículo de altura, vehículos forestales que si no en un auxiliar pues no los tocarías nunca. Y luego también que haya mucha gente, también me gusta. Hay como más dinámica de trabajo y... ¿Y todos ellos estaban adaptados o has tenido algunos que no les ha dado tiempo a hacer una reforma como la que te has visto Sí, en no, Benidorm? habían algunos, a ver, claro, al principio te decían, vale, pues este es el baño de chicas, que a lo mejor era el baño de abajo, que usaba la gente, ¿no? En Paterna, pues no, dormíamos todos juntos, habitaciones todas sin puerta y un montón de camas, pues... Mm. Pero bueno, al final Te hay que adaptas. hacerse, somos Claro, todos compañeros y eso es lo bueno. pues sí. ¿Y en qué parques tenías más salidas de los turnos que a ti te han tocado? Bueno, Paterna, sin Mm. duda, tiene un montón de salidas, pero bueno, Benidorm también tiene bastantes. Bueno, y la verdad es que Torrente también, así los principales, pero bueno, yo creo que Paterna y Benidorm tienen bastante trabajo. ¿Y cuántas salidas pueden tener un parque de ese estilo? Paterna a lo mejor puede tener, no sé, puede tener 7 8 salidas en un día. Y Benidorm ahora se te puede plantar. Claro, es que como tienes también una segunda salida, que de normal no la tienes en los demás parques, pero como Benidorm tiene como principal y auxiliar junto, pues ahora en verano pueden haber días de 12 salidas. Madre mía. Y mucho por la noche también, ahora. Claro, hay mucha fiesta en Benidorm, o sea que... Y suele haber eso, se nota mucho el tipo de intervenciones, sobre todo con lo que comentas. En Benidorm, por ejemplo, se aumentan ahora demasiado las intervenciones nocturnas por el tema de ese aumento de Sí, población, fiesta. sí, sí, sí. En Benidorm la verdad es que se nota bastante el cambio de lo que es más hacia el verano y del invierno. Y bueno, también es verdad que en Benidorm también mucha gente que viene a jubilarse o que viene sola y tenemos muchas aperturas de vivienda, al final también eso, mucha gente mayor que no tiene familiares y eso sí que es verdad. Pero bueno, luego eso, en verano de todo. Tenemos de todo, mucha gente que sale a la montaña y se queda y piden un rescate o rescates en calitas.
La verdad es que muy variado, muy variado. ¿Y a ti qué tipo de intervenciones te motivan más? ¿O te gustan más? O no sé. Eh, el tráfico me encanta. Los accidentes de tráfico me encanta. Y luego al final parece una tontería, pero tema de cosas de apertura de vivienda con gente que, no te hablo de que se me han olvidado las llaves, obviamente, pero gente que ha pasado algo, que está mal o que se ha caído y demás. Y creo que al final también es porque me gustan mucho más las intervenciones que tienen ahí el aspecto social, ¿no? Humano. El tacto humano es lo que más me gusta. En un tráfico se ve mucho más porque es una situación en la que la persona te tiene a ti y ya está, y tienes que estar ahí con él 100% y tienes que ser su apoyo en el momento seguramente más difícil de su vida. O sea que, por ejemplo, a mí en un tráfico me gusta mucho ir de uno porque me gusta entrar en el coche, ver a la víctima, transmitir cómo está, eh, todo lo que sea más contacto, ¿no? Fuera también me gusta, pero bueno, dentro me gusta más. Y no sé qué te Apertura de sale. puerta. Sí, y las aberturas al final, no sé, porque yo también tengo esa parte así un poco más sensible y ver que en una situación que al final no parece como tan importante, ¿no? Pero dar ahí la mano a gente que dice, ostras, no, se me estaba cayendo la casa encima, ¿no? Una persona que a lo mejor se ha caído, que para él lleva a lo mejor 15 horas en el suelo y lleva 2. Pero bueno, ha pasado de todo y no sé, estar ahí parece una tontería, pero eso también me... El apoyo psicológico, a lo mejor. Sí, sí, la verdad es que el apoyo psicológico me gusta. Y luego lo que te decía también por los tráficos, porque tienes ese punto de actuar rápido y de no pensar en otra cosa y enfocarte 100% en ese momento. Esa adrenalina, ¿no? ¿Y las aperturas de vivienda, cómo las soléis hacer? Imagino que no será un estándar decir siempre van a ser así, pero bueno, más o menos. Eh, A ver, en Benidorm, justamente como tenemos edificios súper altos, o sea, el vehículo de altura no solemos usarlo mucho. Claro, si te dicen en un 25, pues no llegas. Así que aquí llevamos mucho lo de colgarse, ¿no? A lo mejor es un piso 25, pues te subes al 27, te cuelgas y entras por la ventana, por ejemplo. Claro, también tiene ahí cosas chulas. Bueno, intentamos forzar la puerta, pero normalmente solemos... aquí nos descolgamos más. O sea, que tocas también todo el tema de vertical, que está muy guay. Pero vamos, que ya te digo, sí, cada intervención es un mundo, depende si es un chalet, un 25, un 5. Y para descolgarse, como comentas ahora, eso, o sea, os descolgáis sin saber si la ventana va a estar abierta, si se Ya, va a poder abrir, si no, si la terraza estará abierta, si será ya, sí, fácil en abrirla. verdad, sí. Los descolgamos sin saberlo. Exactamente, pensamos, supongo que la podremos abrir. De alguna manera seguro que la abrimos. Seguro que es más fácil que abrir la puerta principal, claro. Exacto, sí, porque al final si es una puerta que la pasa al pestillo, las llaves, está la llave puesta por detrás, en vez de reventarle la puerta, pues vamos a intentar entrar por aquí. ¿Y lo soléis conseguir por ahí? ¿O te has Sí, visto sí. alguna así complicada que digas, ¡buah, madre mía! No, solemos conseguirlo. Al final, las puertas de terraza y demás, si las sacas un poco de la guía o las fuerzas y demás, sí, solemos. Sería jodido que te encuentras en un 25 y dices, Madre mía. Voy a subir otra vez que no. Ya ves, es que claro, Benidorm sí es una ciudad que tiene demasiados edificios altos. Sí, sí, sí. Comparado con la media nacional, por Sí, decirlo es una así. pasada. Yo Y me te- acuerdo, mi primera vez que me descolgué de un 25 pensé, bueno, yo me pongo esto, voy para abajo, voy a ir mirando la pared y cuando llega al piso me meto. O sea, ni siquiera pensé que estaba en un 25. Claro, nunca me había colgado tan alto. claro, eso te iba a comentar. Nunca habías hecho nada, no sé, de escalada que puedas ver 30 metros hacia Ya, no. abajo. Pero claro, imagino que en la torre seguro que sí, has hecho prácticas y demás, imagino. Sí, Pero claro, la torre es un quinto. por Claro. eso, comparar la torre con un 25, Ya. eso Sí, tiene que sí. ser una barbaridad. Sí, pues la primera vez que me colgué, pues no lo pensé. Digo, voy Para a adelante, tirar ¿no? para abajo y ya está. Guay, ¿cómo es eso? A ver, explica un Pues poco. yo no miro mucho abajo, la verdad. Tiro para abajo Y es lo y... típico como se ve en las películas, que vas bajando y vas viendo la ventana de otra persona que está ahí Hombre, en pues su sí. salón comiéndose unos Sí. macarrones. Pues puede ser, puede ser. Pero sí, creo que, que es mejor, bueno, yo por lo menos, otro que a lo mejor haya hecho mucha escalada en su vida, que no es mi caso, y le da igual mirar abajo, yo no suelo mirar abajo del todo.
Madre mía, qué curioso, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y volviendo otra vez a la última oposición, la de hace un año donde pillaste tu fija, cómo se te dio esa oposición? ¿Cómo fue el proceso? Porque ya venías de una época en la que estabas trabajando. Sí. Imagino que habrá gente que a lo mejor también le cuesta un poco más ponerse a estudiar mientras que están trabajando. A lo mejor otros al contrario, les cuesta menos porque ya tienen ese incentivo, el ver las cosas y tal. ¿Cómo fue en tu caso? A ver, es verdad que me costó un poquito volver a la rutina a tope. Y creo que no la cogí como Valencia. Valencia la cogí muy, muy fuerte. Alicante es verdad que también tenía ya mucha base de todo lo que había estudiado, pero creo que no la preparé tan al 100% como Valencia. Pero bueno, también al final fue como una oposición como más sencilla, como la propuesta pues creo que fue más sencilla. Y empecé la OPO ahí un poco como dudando si realmente era mi oposición, cosa que mal. Y cuando empezó la oposición pues vi que totalmente, que tenía oportunidades y después del primer examen sabía que no podía perderla. O sea que a partir de ahí, a nivel de quitarme otras cosas, pues fue como Valencia, ¿no? Al final tienes que focalizarte en estudiar y entrenar, que sea tu objetivo principal. Pero bueno, la recuerdo más light que Valencia. También fue una posición con un montón de plazas. ¿Y cómo quedaste en esa? Pues quedé 107, 105, creo que por ahí. Pero bueno, al final de la oposición, acabamos la oposición 800, o sea que bien, estoy contenta. Más tus puntos del concurso, que sería lo que te dio ahí Sí, el subidón, al ¿no? final hice ahí una FP, un ciclo superior, que tampoco es que me diera muchos puntos, pero bueno, me saqué el valenciano, intenté sacarme cositas y luego pues más los puntos de interina. La FP que comentas, la del grado medio de emergencias. No, ahí tuve ahí un dilema, porque no sabía si en la pública ya no había sitio y dije, buah, no sé si gastarme el dinero en la privada, que era una pasta, o dije, hago este módulo superior, que era el módulo de prevención de riesgos, que me daba pocos puntos, y decir, sé que voy a hacer una buena OPO y no me voy a relajar. O sea, sé que estos puntos me van a dar la seguridad, pero bueno, yo confío en que voy a hacer una OPO muy buena y que me voy a ahorrar los 8.000 euros. Al final me salió bien, pero bueno, tampoco es una cosa segura. Claro, sí. Bueno, la gente, cada uno que opte Exacto, cada uno que haga lo por que lo que vea. quiera. Sí. Claro, también tú al tener carrera también te sumaba puntos. Sí, pero bueno, periodismo al final es que una carrera suma 0,7 y ese módulo te da 2 puntos. O sea, yo con una carrera, un módulo superior, me faltaba aún casi un punto. Madre mía. Es una locura. Sí. Y además es el medio, el grado medio el que medio suma. es el que te da, el que suma te da el tanto. máximo. Muy bien, pues nada, yo creo que más o menos ha quedado claro cómo ha sido tu proceso, cómo te has sentido estos años, esa integración en el cuerpo. No sé si tienes alguna anécdota así que puedas contar aquí, que te haya ocurrido, que se te venga a la mente así de primeras. No sé, al final, por el hecho de ser mujer, a lo mejor en alguna intervención ha sido como, ¿no? Le impacta más a la gente, ¿no? En algún accidente de tráfico que he entrado en el coche y a lo mejor a alguno le ha parecido como, ¿quién es esta tía y qué hace aquí dentro? ¿Sabes? Pero, no sé, ahora mismo sí... ¿Y llegan a darse cuenta de eso? Quiero decir, bueno, depende del estado de la víctima que vayas a extraer, pero vas con el casco, con todo el equipamiento. Ya, pues depende cómo esté, Tampoco cómo se esté la notará, persona. o sea, no creo que se note tanto, ¿no? El hecho de si entra un hombre o una mujer, ¿no? Ya, pero ya te digo, depende del estado de la persona, como esté. Está Pues sí bastante... sí que te has encontrado casos entonces, Sí, ¿no? sí, algunos sí. Pero bueno, de buen rollo, ¿eh? No, Sí. no mal. Muy bien. Pues nada, si quieres, para ir finalizando ya el episodio de hoy, ¿qué mensaje le mandarías a toda esa gente que está opositando a día de hoy? Que, bueno, tú tienes un caso especial, empezaste a los 27, Sí. tiraste con todo y ahí estás. Así que, bueno, si quieres mandar un mensaje a esa gente que está ahora en proceso de prepararse.
Sí, bueno, lo que te comentaba antes, que al final decidirlo y decidirlo a tope, porque si no se te puede hacer una oposición muy larga, que no es una oposición que puedas combinar con un trabajo de media jornada, que al final tienes que dejártelo todo muy atado. Si puedes trabajar, trabajar los fines de semana o trabajar X horas, pero no intentes combinarlo con trabajos largos porque se te puede hacer mucha bola. Y que vayan a tope desde el principio, que se busque un buen sitio, una buena academia y que físicamente nunca te esperes al final, a que se acerquen las físicas desde el minuto uno, no importa que sea antes, tienes que ir a tope en todos los ámbitos de la oposición porque es una oposición muy completa. Muy bien. Pues nada, Arantxa, muchísimas gracias A ti. por tu tiempo aquí. Espero que cojan ejemplo muchísimas personas con esto, que se vaya cambiando un poco la percepción de que hay actualmente, por regla general, por lo que veo en muchos comentarios, Mm, que por desgracia hay muchos comentarios que van en contra de esa, iba a decir de esa integración de la mujer. No van en sí, contra de la integración de la mujer la mayoría, sino en contra de las diferencias que hay en los baremos de las pruebas físicas. Entonces les invito a que se vean la entrevista completa y que cojan ejemplo pues eso, de distinguir entre objetividad y lo que viene siendo el trabajo en sí, que es muy distinto. O sea, sí, así que nada, muchísimas gracias por este tiempo de nuevo, que espero que a mucha gente le sirva. Y nada, nos veremos muy próximamente bien. en Cuerpos de Acción. Eso espero. Gracias.